Me voy a dar el lujo, Lío, de presentar a una persona que es muy amiga de mi papá, que trabajaron juntos con mi papá, que tuve la suerte de conocer cuando recién empezaba con mi carrera, ya con 20, 21 años, cuando todavía él trabajaba en Radio del Plata. Y la verdad que era una persona que tenía un programa que se llamaba El Juego Limpio en TN y que lo miraba todos los jueves con mi papá y opinábamos de política. Yo era chiquito y fue uno de los que junto a mi papá me motivó a estudiar ciencia política. Así que Nelson Castro, muy buenos días. Cris Dátola lo saluda. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, un saludo para, digamos, el recuerdo tan lindo de tu papá, que lo sigo teniendo durante toda mi vida, y un saludo para Lionel. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, Nelson. ¿Vos cómo estás? Feliz Día Muy del bien, Trabajador. Gracias. Chicos, muy bien, por suerte. Un gusto estar con todos ustedes en este domingo, digamos, y agradeciendo lo que significa tener trabajo siempre, ¿no? Es verdad, Nelson. ¿Cómo viviste ir a la guerra en este momento tan particular? Bueno, fue un verdadero desafío, porque obviamente estar en la guerra y ser un corresponsal significa estar en el lugar y adentrarse lo más posible hacia los lugares donde la batalla está ocurriendo. Así que ese representa todo un insisto con la palabra, un desafío no solamente en cuanto a llegar allí, poder tener la logística de hacerlo, sino en compatibilizar eso con la seguridad, porque efectivamente de la seguridad depende que, digamos, no solamente nuestras vidas, sino que además desde el punto de vista del trabajo que lo podamos hacer. Así que fue un trabajo apasionante, que compartimos con todo mi equipo, todo el equipo de Manu Jove, Rodrigo Sánchez Miguel, Osvaldo Berizzo, en el cual nos había precedido también fantásticamente Carolina Moroso, con Gonzalo Bañi. Fue un trabajo de equipo, realmente esto lo quiero marcar, y bueno, a mí me tocó tener la responsabilidad de lo que te da la experiencia y fundamentalmente tener la idea de generar un clima de trabajo de mucho diálogo, digamos, contemplando además las situaciones emocionales de todos los que están trabajando contigo, porque, digamos, contenerlos en una situación de semejante trauma y además de semejante desafío es una tarea de gran responsabilidad para quien está a cargo frente a la cámara de la cobertura. Así que lo hice con alegría y agradezco mucho a Dios y a la vida haberme lo permitido hacer como yo lo planeé y como, digamos, quisimos que saliera. Nelson, me imagino el desafío también de contener a un equipo, vos teniendo miedo también. Me imagino estar en una guerra no es nada fácil y el manejo de las emociones también es muy complejo. Mira, yo no soy ningún valiente, miedo no tuve, pero comprendo que no haya tenido, realmente, así que porque no es un elemento de meritorio, sino muy por el contrario. Es que en las entrevistas que vengo haciendo, yo me sentí muy seguro sabiendo que no, con la convicción de que nada me iba a pasar, pero por supuesto con la responsabilidad de contener al otro, lo que vos decís, bueno, preguntaron al equipo, bueno, ¿cómo están? ¿Qué piensan? Y demás. Debo decir que me sentí acompañado por un equipo que estaba en la misma sintonía, en donde todos, digamos, tenían una adrenalina enorme por hacer cosas, y a veces a mí al contrario, era que me tocaba decir, bueno, hasta acá podemos llegar, más no. Así que eso lo quiero destacar, porque con ese ánimo trabajamos, ¿no es cierto? Es difícil trabajar con miedo allí, con un miedo que paraliza. Es importante trabajar con responsabilidad. Nelson, volviendo ahora a Argentina, ¿cómo ves esta guerra que se está dando enfrente de todos entre Alberto y la propia Cristina? Bueno, la veo por supuesto mal, y eso, digamos, genera ya un diagnóstico sobre un gobierno que no tiene ningún tipo de rumbo en cuanto a la palabra rumbo, dando idea de poder solucionar el problema que tiene la Argentina. Este es un problema, ya está terminado, está fracasado, así que acá hay que ver cómo pasan este año y pico, y fundamentalmente esperar que los que aspiran a venir, con la gran posibilidad que significa para la oposición, tengan la suficiente responsabilidad como para darse cuenta de lo que van a recibir, ¿no? Y a veces yo veo cosas también en la oposición que me inquietan y que son decepcionantes.
los problemas de la Argentina son enormes. Sí. No lo va a solucionar solo ningún partido, digamos, en la medida que el partido que venga, sea cualquiera, busque fundamentalmente como elemento de creación de poder la división. Y este es un problema muy grave que tiene la Argentina. Gobernar en democracia un país con 40% de pobres y de muchísimos excluidos no es lo mismo que hacerlo con un país en donde la pobreza es mínima, porque no solamente afecta lo que es la calidad socioeconómica de la vida de las personas, sino también los conceptos de institucionalidad, respeto de normas y demás, que la inclusión genera. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás, querido? Un gusto en saludarte. Muy bien, igualmente, Nelson. A ver, vos te llevo de vuelta a lo que es la guerra en Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania. Vos podés, yo recién terminaba la columna diciendo lo que leía esta última semana con analistas y demás, había unos rumores que, la guerra se puede estar trasladando al continente, al tema de Occidente. ¿Vos creés que sea factible eso? Y si es así, ¿cómo lo percibiste allá? Si es que obviamente pudiste notar algo de eso. Bueno, esa posibilidad siempre existe, porque claramente lo que está buscando Putin es recobrar algo de lo que desde el punto de vista de poder le daba el dominio territorial a la Unión Soviética en la época del Pacto de Varsovia. Así que esa posibilidad existe y ese temor en la gente, en Polonia, Hungría, hasta en Alemania existe, eso es claro. Así que por eso es importante el resultado de la guerra. No es lo mismo que gane Rusia que no gane, no es lo mismo. Así que es un punto que vos marcás que es muy, muy trascendente y está presente en la gente junto con los líderes políticos. Una Rusia ganadora es una Rusia que se siente con derecho de imponer normas a los países de la vecindad y con la posibilidad de decir, bueno, si no las respetan, puedo actuar como actué con Ucrania. Así que es un punto muy sensible, claro que ese tema está muy presente en el común de la gente, no solamente en la dirigencia política y en el análisis político. ¿Y qué qué fue lo más que te impactó llegar a Ucrania, estar ahí? O sea, ¿qué fue lo más que, lo más que te movilizó estar allá? O sea, lo que vistes. ¿Algo que puedas contar? Sí, por supuesto, muchísimas cosas. Desde el punto de vista emocional, lo que más te impacta, por supuesto, es la muerte, la destrucción, porque también la destrucción para aquellos que sobrevivieron significa también la muerte de muchas cosas de su vida. Siempre cuento la imagen en la frontera con los chicos despidiéndose de sus padres y diciéndole, papá, no te mueras. Esas son cosas muy fuertes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que eso tuvo un impacto enorme. El otro tema que a mí me sorprendió es la voluntad de resistencia de los ucranianos. Eso es una cosa que no estaba tan presente, inclusive en las crónicas, que se venían dando, tomadas, por supuesto, por la necesidad de tratar de los hechos. Pero a mí me impactó hablar con todos, absolutamente todos los ucranianos con los cuales hablé, y hablé con decenas, centenas, de decir, nosotros vamos a ganar esta guerra. Y esa voluntad de resistencia de los ucranianos permite entender lo que está pasando, y permite entender por qué esto que Rusia pensó iba a ser un paseo, no lo es. Es decir, ese nivel de patriotismo es una cosa que a mí hoy me impacta cada día, cuando lo tengo presente. Nelson, ¿le crees al gobierno que la inflación galopante que estamos viviendo está vinculada con la guerra de Rusia? No, pero eso es un disparate, porque por supuesto hay algunas cosas que tienen que ver con esto. En Europa lo están produciendo porque hay una dependencia de materias primas, del gas, del combustible. Argentino no tiene eso, ¿no es cierto? Así que esta es una de las mentiras más del gobierno. Que este es un gobierno mentiroso, así que todo lo que dice es mentira. Claramente es una mentira más, ¿sí? Y ahora viste que se está volviendo un poco para atrás con el acuerdo con el FMI, varias idas y vueltas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué opinás al respecto? Bueno, por supuesto que la situación de la Argentina es de una dificultad enorme y es, digamos, catastrófica desde el punto de vista de la necesidad que tiene, ¿no es cierto? Este es lo mejor posible que puede. La Argentina necesita acordar con el FMI porque se
cae fundamentalmente el mundo, sino... Sí. Ahora, claro que no es lo ideal tener que estar echando mano del FMI, digamos, en cuanto a préstamos y demás, pero eso es producto entonces lo del FMI no es causa, es consecuencia de malas políticas económicas que han venido asolando a la Argentina en los últimos 20 años y que incluyen al kirchnerismo como tanto al macrismo. Entonces esta es la realidad. El FMI no es causa de los problemas, es consecuencia. ¿Cómo ves la relación entre el macrismo, el albertismo y el kirchnerismo? ¿Hay puntos de encuentro? Porque la verdad que hay por momentos extremos muy dogmáticos que parecían no acercarse y por otros momentos un poco más de puntos de encuentro. ¿Cómo ves esa relación? No, eso no tiene... Si el país que va a estar, digamos, sometido a lo que es esta puja entre kirchnerismo y macrismo, no tenemos solución. Porque desde el punto de vista de la concepción del poder, los dos representan la división. Entonces, nosotros necesitamos una alternativa distinta. Mientras estemos sometidos a esto, la Argentina no tiene futuro. Cristina significa división, Macri significa división. Es un problema claro y, digamos, con esos dos líderes la Argentina no tiene posibilidad de salir. Esto es así, claramente, ¿no es cierto? Y es un elemento que no lo digo yo, lo ha mostrado en la realidad. Tal cual. ¿Y a quién ves vos hoy como líder? No hay un liderazgo claro, no hay un liderazgo claro en las fuerzas. Por eso hay una necesidad de búsqueda de acuerdo. Y diría que es una de las cosas interesantes de la Argentina, digamos que lo que salga, bueno, necesite acuerdos. Nadie se sienta el dueño de la Argentina, ¿no? Para decir, bueno, yo creo que esto hay que hacerlo así. No. Que emane a alguien que diga, bueno, yo tengo un poder que no es absoluto y tengo que entonces que trabajar con nosotros para ver cómo nosotros constituimos un liderazgo político, no un liderazgo personal, que esto es lo que le falta a la Argentina. Bueno, claramente tenemos un país muy presidencialista y por eso tenemos este tipo de liderazgos. ¿Y cómo ves nacimiento de Milei como político y como figura política? No, Milei es producto del desconformismo de la gente. Cuando vos los escuchás a Milei hablando de cómo encarar un programa de gobierno, es absolutamente, hasta hoy es insustancioso. Si mañana cambia, será bienvenido, ¿no es cierto? Pero las propuestas de Milei son, como tal, en muchos casos irrealizables, ¿no? Así que Milei representa para la política un llamado a la atención. Representa el llamado a la atención de gente que dice, mira, no estoy conforme con ninguno, ¿no es cierto? Claro. El problema es que esas alternativas, decir, bueno, rompo con todo, no sirven porque no son factibles. No, pero enamoran a una parte de la sociedad, sí. ¿no? Que está como cansada, harta, hasta como vos decías antes, ¿no? De esta discusión ya pesada entre Macri y Cristina, uno u otro, blanco o negro. Absolutamente. Es un verdadero problema. Sí. Es un verdadero problema. Porque la realidad demuestra que tampoco son soluciones. Acá y en el mundo. Acá y en el mundo. Lía Gelfi, buenos días, ¿Qué Nelson. tal, Lía? Y ese acuerdo, que en realidad creo que hace varias décadas vengo escuchando que es necesario, ¿no? Un acuerdo. ¿Es posible? ¿Es posible? Bueno, ¿Realmente lo ves posible? Es necesario. Realmente, como yo le digo a los políticos, mira, el partido que venga y no lo consiga fracasará como fracasó Cristina, como fracasó Macri, como fracasó Alberto. Ya son diferentes opciones, no es solamente una. Es decir, no tiene que ver con lo ideológico. No tiene que ver. Así que es necesario. La necesidad a veces hace las cosas posibles. Quien no lo entiende así no tiene futuro. No tiene futuro porque además puede gobernar cualquiera. Yo siempre me acuerdo cuando vino Angela Merkel acá a la Argentina y me tocó dar una charla para empresarios alemanes que estaban todos diciendo, no, más que por supuesto estamos de acuerdo con lo que dice más, pero ¿cuánto dura este señor? Y después este señor, ¿quién viene? Viene alguien que más o menos es coherente, después de este señor viene alguien que piensa todo lo contrario. Así que mientras usted no lo en eso, yo acá no pongo un peso, gobierne más que quien fuere, tal cual. Y Nelson, ¿por qué pensás que no se da? Porque por momentos pareciera que que es una estrategia política solamente para permanecer en el poder, ya sea Macri, Cristina o Alberto, pero ya llega un momento que se hace inviable, como decís vos. Bueno, porque la dirigencia está disociada de la realidad. Es un tema muy claro, digamos. La dirigencia que en el discurso dice, sí, yo esto, la gente, la dirigencia es una realidad absolutamente ajena a lo que vive la gente. Lo vemos en estos días.
¿Vos en qué ves a la dirigencia? Tanto oficialista como opositora, peleándose por ver quién gobierne de más. ¿Es esa la necesidad de la gente? La gente habla de eso en la calle, la gente te habla no cómo llegar a fin de mes, cómo llegar a mañana. Así que, más claro, agua. Tal cual. Bueno, y ahora Yani te quiere hacer una pregunta. Yani es nuestra locutora exclusiva. ¿Cómo no? Hola Nelson, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Un Bien, gusto, buen día. Igualmente, feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente para vos. Mi pregunta va apuntada a eso, ¿no? Porque sos un trabajador incansable, se te ve así, y más allá del que, por ahí el que nos está escuchando dice, bueno, trabajo para esto que decían recién, llegar a fin de mes. Más allá de la economía, desde el punto de vista médico, ¿por qué es importante, por qué nos organiza, por qué nos hace bien trabajar? Bueno, porque el trabajo forma parte de un elemento muy importante, que es la dignificación de la persona. Una cosa es que vos vivas de lo que vos trabajás y otra cosa es que vivas de la caridad o de lo que recibiste porque nunca trabajaste. Eso es un elemento de importancia psicológica enorme, ¿no es cierto? Para la autoestima y valoración de la persona. El segundo elemento porque por supuesto te pone en un proyecto, digamos, sobre todo cuando uno trabaja con felicidad y alegría, ¿no es cierto? Ese es un motor en la vida de cada uno de nosotros y está demostrado ya desde un punto de vista bioquímico lo que genera en cuanto a liberación de neurotransmisores y demás cuando vos estás bien y estás con ánimo, ¿no es cierto? Y después porque eso, cuando tenés la suerte de hacer un trabajo que te gusta, digamos, le da un sentido a tu vida. Así que son elementos muy importantes, no es solamente el salario, el trabajo. Por eso es lo que es uno de los elementos, tiene un valor cultural el trabajo, de enorme importancia, que cuando se pierde, genera los males, de los cuales muchos estamos viendo nosotros en estos últimos años. Nelson, para terminar, ¿cuál fue el trabajo que a vos más te apasionó? Porque sos doctor, fuiste periodista deportivo, conductor, analista político, no sé, das charlas, conferencias. Mira, Cristian, la respuesta es muy simple, por eso yo soy un agradecido de la vida. Todo lo que hago y lo que hice fue lo que me produjo placer y quise ser. Por eso, repito, le doy gracias a Dios todos los días de mi vida. No un solo día en mi vida que yo recuerde, digamos, cuando uno dice un solo día, pone en cuanto a momento de tu vida, claro, que yo dijera, ¿qué momento aquel en donde estaba haciendo algo que no me gustaba? Siempre pude hacer lo que quise, y eso es una cosa que agradezco a la vida, y que lo transmito hacia los otros, hacia la gente joven como ustedes, para que no bajen los brazos, en pos de ir tras sus sueños, porque es posible, es absolutamente posible. Nelson, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, les mando un cariño muy grande, terminen muy bien el Día del Trabajador y no hay mejor manera de celebrarlo que trabajando. Hasta cada momento, que les vaya muy bien. Gracias, fue Nelson Castro, periodista y no sé, para mí, no tengo palabras para dimensionar lo que significa para mí, pero periodista y analista político.